El otro día Isa se va de museo a las 10 de la mañana y acaba a las 12 de la noche tomando cervecitas. Y claro, ahora le duelen las piernas. Pues vente conmigo que le vamos a dar un masaje, vamos a hacer un abordaje de cómo quitar ese dolor de piernas. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution. Vamos a hacer hoy un masaje de piernas. ¿Para qué? Para abordar ese dolor de piernas después de haberse pegado un buen día de museos y de cañitas. Más de 12 horas andando. Vamos a darnos la vuelta. ¡Bam! Ya estamos colocados para iniciar nuestro masaje. ¿Y cómo empiezo todos mis masajes? Bueno, pues a mí siempre me gusta empezar con una crema deportiva de masaje que me va genial para hacer la primera técnica, que es el roce superficial. El roce superficial, chicos, se hace con las manos muy relajadas, despacito y tocando toda la piel que vamos a trabajar, ¿vale? Con esto empezamos a aumentar la circulación, hacemos un poquito de drenaje linfático y también reducimos la hinchazón de las piernas. Algo tan sencillo como esta técnica. Nos podemos poner bien de lado a lado, pegaditos a la camilla y pasar las manos suavemente. ¿Durante cuánto? Al menos 5 minutitos. Técnica de roce superficial. Seguimos trabajando los pies. Los pies es una articulación tremendamente castigada. Y lo que tienes que hacer ahora es suscribirte, que me han dicho que es gratis y que va mejor que un masaje de pies. Vamos a coger un poquito de aceite neutro para conseguir deslizar las manos, pero no mucho, porque cuanto más aceite, menos profundizaremos. Y lo que queremos es llegar a las capas de más superficial a más profundo. Fijaros, 3 técnicas. Comprimimos y pasamos al siguiente punto. Comprimimos y llegamos al siguiente punto. Comprimimos y vamos al siguiente punto. Zona de los deditos, zona de medio pie, zona del retropié, agarrando el tobillo. Lo que estamos haciendo son presas y bombeando, ¿de acuerdo? Presas y bombeando. 2 minutitos haciendo esto, es una auténtica maravilla. Otra técnica que podemos hacer son 3 pasadas con el pulgar, generando 3 líneas de ataque, 3 vectores. Sería una línea aquí, otra línea por el medio y otra línea por fuera. Como digo, bien comoditos. Yo aquí puedo estar trabajando cómodamente con mi pulgar y realizando una relajación de todo lo que es la fascia plantar. Otro ejercicio que me gusta mucho es el carrusel de dedos. Cogemos e intentamos hacer un movimiento de dedos fluido mientras que vamos trabajando con un movimiento de muñeca. Esto es una auténtica maravilla para relajar y aumentar bien la circulación de nuestros pies. Seguimos a la zona del gemelo. Como veis, he puesto una toallita para estar bien cómodos. El aceite siempre hay que echarlo no directamente al paciente y lo que podemos hacer es, mientras vamos pasando la mano, echamos en el dorso y vamos haciendo una técnica suave, 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 pero vamos a bombear. Técnica de manos reforzadas, generando un bombeo de todo el gemelo. Salimos desde el talón y nos vamos a bombear todo el gemelo. Como digo, técnica de bombeo reforzado en el que empujamos con ambos brazos, mano sensitiva, mano que empuja. Nos dejamos caer y vamos cayendo durante al menos otros 2 minutitos, 3 minutitos cada técnica, ¿vale? Una vez que hemos hecho un bombeo de 2-3 minutos que nos va a venir muy bien para drenar toda esa sangre, que se vaya para arriba y que se vaya todo ese cansancio, podemos hacer una técnica nudillar. En vez de hacer 3 vectores e ir pasando el dedo gordo, podemos aprovechar nuestros 3 nudillos y generar un arrastre con los 3. Entonces, fijaros qué técnica. Dedo gordo, 3 nudillos, quito el último, el quinto dedo y mirad. Una pasada de 3 nudillos, 3 líneas de acción, incluso si tenemos un gemelo gordo podemos hacerlo con 4 líneas de acción, en la que una mano estabiliza y la otra va trabajando. Estas pasadas son lentas y controladas, nada de hacer daño al paciente. Repito, mano, agarramos el pulgar y ahí tenéis 3 o 4 líneas de acción, dependiendo lo grande que sea el gemelo. Podremos trabajar un poquito por el medio, un poquito por dentro, incluso un poquito por fuera. Seguimos en la zona del isquiotibial.
Como digo, podemos ir cogiendo y si nos quedamos sin crema, poner un poquito en el dorso mientras vamos moviendo la mano. Y lo que haremos es otro bombeo, reforzamos con la mano en tubo, agarrando fuerte lo que es la pierna y la otra mano comprimiendo y generando un bombeo que sale desde el hueco popliteo, desde la parte posterior, a todo lo que es la zona, ¿de acuerdo?, de la pierna hasta el isquión. Vamos a realizar este masaje 2 minutos, 3 minutos por pierna. Esa sería una buena manera de bombear la sangre y de quitar ese cansancio de piernas. Una vez que hayamos hecho este ejercicio, podemos hacer otra técnica nudillar que viene muy bien para abarcar rápidamente toda la zona de los isquiotibiales. Incluso por aquí ya estamos tocando un poquito la zona de los aductores con el dedo gordo. Fijaros, con las manos, si cambiásemos la pierna, también a la vez que subimos estamos tratando toda la zona del aductor con las manos, ¿de acuerdo? Haciendo el bombeo. Una vez hemos hecho ese bombeo, podemos hacer lo siguiente. Una técnica que se trata de entrelazar los dedos gordos y cerrar los puños. De esta manera pasamos a tener 4 líneas de acción por cada mano y podemos peinar los isquiotibiales, incluso tocando un poco el vasto externo y un poco los aductores, que es una técnica tremendamente potente que nos hace ir muy rápido en esta descarga de piernas, que nos va a venir tremendamente bien. Hacemos estas pasadas longitudinales que nos aseguran la relajación del músculo. Ojo, sin hacer daño, por favor. Ya hemos trabajado la zona posterior y el pie y ahora vamos con la zona anterior. Y ahora vamos con la parte anterior. Como he dicho, seguimos realizando un masaje suave, pero más potente. Aquí no hemos hecho roce superficial y bien lo podríamos hacer durante 1 o 2 minutitos, otra vez, como estáis viendo, para decirle a la zona si podemos pasar y nos vamos haciendo la idea de la zona que más trabajada esté, que más necesite. Los cuádriceps son tremendamente potentes y son una maravilla cuando se relajan, porque hacen que la espalda no duela. Secretito de pro. Vamos a hacer otra técnica de mano reforzada, generando un buen drenaje con un buen bombeo saliendo de la rodilla y llegando hasta la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Hasta lo que es la zona de la caderita. Bien. Incluso podemos aprovechar el paseo y tocar incluso un poquito abdominal. Fijaros qué buena técnica de embudo. Cogemos estas 2 manos y quedan de esta manera. Una empuja por fuera y la otra empuja por dentro, realizando ese bombeo que es una auténtica maravilla, con la zona cubital y con la zona radial. Ese es el bombeo. Vamos hacia aquí. Eso, salimos y le vamos dando 2 minutitos por pierna, sería muy bueno. Otra técnica que podemos utilizar, como es una musculatura tan grande, son dedos reforzados para ir peinando las fibras y que nos vayan dando sensación si está más cargada por una o por otra, realizando 3 vectores o 4 vectores que vayan subiendo por la pierna e ir peinando. Donde veamos que hay más tensión, podemos dedicarle unos minutitos a esas pasadas longitudinales que, como repito, nos ayudan a quitarle tensión al músculo. Por supuesto, otra técnica que podemos utilizar para peinar todo el cuádriceps directamente es como hemos hecho antes. Cogemos los 2 pulgares, los entrelazamos, cerramos los puños y guillotinamos, generando una compresión con 4 líneas de presión, que esto es una maravilla. Podemos ir por fuera y por el centro y por dentro, o directamente 2 pasadas muy simétricas por el medio. Esto es una manera de peinar la musculatura muy potente, que es, como digo, una maravilla para quitar ese dolor de piernas con ese masaje de piernas que le estamos dando a Isa después de estar 10-12 horas por ahí de museos y tomando cervecitas. Zona de aductor. Importante poner una toallita en el lateral en posición de 4 para que esté estable y que la cadera no se resienta. Como hemos dicho, un bombeo suave, fuerte, potente, reforzando las manitas. A lo mejor la muñeca aquí te pilla de aquella manera. A mí me gusta utilizar los 2 cubitales y no perder nunca el contacto con lo que es el paciente. Una relajación de la musculatura y un bombeo de toda la pierna. Aquí estamos empujando con las 2 eminencias tener y hipotenar todo lo que es la pierna internamente, por donde pasa el flujo sanguíneo más importante. Luego, para peinarlo un poquito, a mí me gusta reforzar dedos con palma, haciendo unos barriditos, ya que es una musculatura más sensible, más protegida que las otras, pues realizamos esas 3 líneas de acción y con eso habríamos terminado prácticamente nuestro masaje de piernas.
¿Y qué hacemos para terminar todos nuestros masajes? Pues con lo que empezamos, terminamos. Un roce superficial. Algo tan sencillo como deslizar las manos suavemente por la estructura que hemos estado masajeando y generar una vuelta a la calma, una despedida. Dejamos las manitas flojas y vamos a activar la circulación y el sistema circulatorio. ¿Cómo los vais a hacer vosotros mismos? Podéis flexionar un poquito la pierna y vas haciendo pasadas muy suaves, pasadas neurocutáneas que se llaman. Vamos activando despacito y esto lo realizaremos en las dos piernas durante 5 minutos. Parece poco, pero ayuda muchísimo a preparar nuestro cuerpo para lo que le vamos a hacer. Segunda fase de nuestro tratamiento, autotratamiento para la retención de líquidos, el sistema linfático, drenaje linfático. Es tremendamente difícil hacer un drenaje linfático como terapeuta y hacerlo uno mismo también, pero yo creo que con estos pequeños tips que te voy a dar vas a poder conseguir hacerlo. Lo primero, vas a tener las manos blanditas y vamos a ejercer una fuerza tangencial que se llama. Entonces es muy importante aplicar la mano con muy poca presión, no más de 30 milímetros de mercurio, máximo 60, y lo que quiero es que la mano no resbale en ningún momento. Quiero que la mano caiga y haga ese movimiento de tensión dinámica en la piel sin romperlo. Si apoyamos y deslizamos, no nos vale. El sistema linfático es muy superficial y tenemos que conseguir estimularlo solo a él y no a la circulación. Por eso digo que no tenemos que rebasar 30 milímetros de mercurio y en zonas distales podemos llegar hasta 60. Pero en la zona que vamos a trabajar de inicio, vamos a trabajar con esa tensión tangencial, de presión y de bombeo, pero nunca rebasando ni deslizando. No se utilizarán cremas y a veces puedes utilizar un poco de talco para que la piel, ¿de acuerdo?, no deslice. Simplemente se adhiera bien y puedas realizar ese drenaje linfático. Comprendida la técnica del drenaje linfático por encima, vamos a empezar a hacer un drenaje de los ganglios inguinales, ¿de acuerdo? Para ello vamos a poner la espina ilíaca y el trocánter como referencia. La sínfisis del pubis está aquí. En este triángulo es donde recaen todos los ganglios. Mirad, lo voy a hacer yo con mi mano, la dejo caer, cojo un poquito de presión y simplemente vamos a hacer un bombeo suave y lento, ¿vale? Vamos a hacer esa técnica durante 2 minutos. Isa, vamos a adaptar las dos manos. Esta es la zona que tenemos que coger. Apoyamos las manitas, dejamos caer un poquito, abarcando mucho y es muy lento, círculo, sin romper la tensión elástica, sin deslizar la mano, simplemente moviendo lo que nos permite la elasticidad de la piel y sin presionar mucho, como he dicho, 30 milímetros de mercurio. Con esto realizaremos 2 minutos, primera fase de nuestro drenaje linfático. Ya hemos hecho ganglios inguinales, seguimos. Vamos a flexionar pierna y podríais ponerla un poquito en 4. Favoreciendo a cámara, lo que tenemos que hacer es trabajar otra vez en la ingle. Hemos salido de la espina ilíaca, de acuerdo, y el trocánter, la zona que hemos hablado, y ahora vamos directamente a esta zona. Dejamos caer la mano, generando todo el apoyo posible y generaremos un efecto de bombeo durante 2 minutos en las postas que os voy a comentar. Esta sería la primera posta, ¿de acuerdo? Y esta sería la segunda posta. Notaréis que hay más elasticidad por la piel, os dejará trabajar más o menos, pero es muy importante no deslizar la mano. Nos quedamos aguantando la resistencia elástica que tiene y haciéndolo muy lento y muy suave. Isa, con la mano derecha la adaptamos, que caiga, que notes la piel y empezamos a hacer el drenaje. Es una técnica de bombeo circular, ¿de acuerdo? Hay un montón de técnicas, dador, grandador, refluje, como hemos hecho al principio, pero estas son las más sencillas que vais a poder hacer vosotros mismos en casa. Cuando llevemos 2 minutos en esa zona, abarcaremos con la mano la siguiente zona y trabajaremos otros 2 minutos, haciendo un movimiento suave, lento, relajado, con una presión muy suave, porque no queremos sobreestimular, que eso haría que el sistema circulatorio empezase a estimularse. Queremos solo tocar el sistema linfático. Para hacer la siguiente posta vamos a cambiar de pierna, ¿vale? La flexionamos y vamos a poner la manita debajo del hueco popliteo. Y es tan sencillo como adaptar y generar también ahí un bombeíto, un bombeo suave. Vamos a adaptar la mano, Isa. Eso es, adaptamos, no con mucha presión y hacemos un movimiento circular de bombeo, 2 minutitos. Perfecto. Una vez que nos salgamos de trabajar todo lo que es la pierna, lo que es cuádriceps, lo que es isquio, aductor, todos los ganglios de la cadena linfática, vamos a hacer esta secuencia. Recogemos, llevamos hacia arriba,
recogemos, llevamos hacia arriba, hacia los ganglios, ¿de acuerdo?, de la ingle, a lo que son toda esta estructura. Abre un poquito la pierna, tenemos que llegar aquí. Entonces hay que coger toda la linfa y llevarla hasta su punto de recogida. Cogemos linfa y lo llevamos al punto de recogida. Venga, seguimos un poquito. Haríamos 2 o 3 postas, ¿de acuerdo? Saliendo las manos de aquí. Y la siguiente posta, fácilmente, podréis hacer 3 si tenéis una pierna muy larga, sería por aquí. Eso es, más abajo, recogemos y vamos hasta la ingle. Recogemos y nos lo llevamos a la ingle. Eso es. Perfecto. Por último, trabajaríamos el tobillo. Volvemos a la otra pierna para que lo veáis mejor. El tobillo, lo que quiero es que se cree una presa de 60 gramos de milímetros de mercurio, haciendo 3 postas. Un apretoncito y por último los pies. Estos masajes siempre se dan de proximal a distal, que difieren con los circulatorios, que van de distal a proximal. Una compresión durante unos segunditos. Venga, vamos a adaptar las manos. 1, 2, 3, 4, cambiamos despacito, 1, 2, 3, 4, dedos, 1, 2, 3, 4. No se aprieta muchísimo, se aprieta muy suave. Tobillo, 1, 2, 3, 4, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Técnicas que pueden ir difiriendo entre 1 minuto y 2 minutos. Y para terminar, siempre el drenaje linfático se termina dejando manos blanditas y acariciando la piel, literalmente generando mucho contacto para terminar 2 minutitos. Esto conseguirá pues recoger esa linfa que no acabamos de recoger con los bombeos y ya habremos vaciado el tren de pasajeros, siempre empezando por proximal y trabajando distal. Ahora ya se termina sacando toda la linfa y llegando hasta los ganglios inguinales. El sistema linfático es una estructura vital del cuerpo humano, compuesta por una red de vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Su función primordial radica en el transporte de la linfa, un líquido transparente que alberga glóbulos blancos, por todo el organismo para depurar toxinas, desechos y combatir infecciones. El sistema linfático juega un papel fundamental en el proceso de retención de líquidos. Los efectos del drenaje linfático sobre el organismo son antidematizante. Al drenar se mejora la circulación de retorno. Evita acúmulo de líquidos y residuos. Sedante y analgésico, inhibiendo los estímulos dolorosos. Estimulación parasimpática refleja. Relaja la musculatura. Activa el automatismo intestinal, lucha contra el estreñimiento. Aumenta la defensa inmunitaria. Tercera fase de esta rutina de automasaje para aliviar la retención de líquidos. Masaje, ya hemos estimulado el drenaje linfático. Estimulemos ahora el sistema circulatorio. Ya sabéis que me gusta apoyarme en cremas de calidad. Pues tan fácil como generar un drenaje en tubo, ahora sí, de distal a proximal. Cogemos Isa y empezamos a generar un masaje flexionando la piernita. Ahí, claro, Isa está súper entrenada porque se ha dado ya muchos masajes en los vídeos que hacemos. Pero para estimular la circulación no tiene más secreto que meter la mano un poquito sin hacerte daño. Es un masaje totalmente palmar, sin clavar dedos y estimulando la circulación. Una técnica que va muy bien, técnica de embudo. Cogemos, apretamos y subimos como si tuviésemos que sacar toda la sangre de la pierna hacia arriba, haciendo fuerza, agarrándonos en tubo, haciendo presas como vosotros podéis ir viendo y os podréis ir adaptando. Este ejercicio se hace durante 5 minutos, ejercicio no, masaje. Ahora sí, un ejercicio para retención de líquido, chicos, no todo va a ser automasaje. Nos vamos a ir a una pared. Yo, como tengo una camilla guay, pues puedo hacer esto. Vamos a apoyar las piernas, vamos a hacer contracciones a favor de la gravedad. Entonces vamos a hacer esta secuencia, contracciones de 5 segundos en 3 posiciones distintas. Mirad qué sencillo, apoyamos las piernas contra la pared, dedos hacia nosotros, apretamos cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5. Flexionamos rodillas y activamos gemelo de puntillas. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Subimos glúteo. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos abajo. Estiramos piernas despacito. Dedos hacia nosotros. 1, 2, 3, 4, 5. Flexionamos. Activamos gemelo. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos y apoyamos. Levantamos. 1, 2, 3, 4 y 5.
Esta rutina tenemos que hacerla, que mínimo 2 minutos, yo me iría entre 5 incluso más. ¿Para qué? Para activar la contracción muscular que haga que el retorno venoso se incentive y además la gravedad nos eche una mano. Ejercicios siempre sin dolor y cada uno a su ritmo. Chicos, si tenéis retención de líquidos, realizar esta rutina a diario, sin miedo, incluso mañana y tarde podéis hacerlo. Evitar estar mucho tiempo de pie en una posición estática. Cuidar vuestra dieta, hacer deporte a diario. Si tenéis retención de líquido, una media de compresión podría ser una buena idea para luchar contra esta retención de líquidos. Si os habéis quedado con más ganas de ver ejercicios para mejorar vuestra circulación, os dejo por aquí arriba un vídeo donde vais a poder ver más ejercicios. Como siempre os decimos con mucho cariño, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.